empezar un poco a los principios de este conflicto. No me voy a parar mucho porque imagino que todas las personas que están aquí están demasiado concienciadas para saber lo más básico de este conflicto. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso que voy a lanzar aquí como un poco de unas series de reflexiones para que todos esta noche consultemos con la almohada, repasemos bien y mañana lo pensemos, y si por supuesto si hay alguien que quiere intervenir o dar su opinión, estaría más que encantada. Bueno, ¿a dónde nos remontamos? Nos remontamos al 2011 o antes, incluso quizás, que mucha gente cuando habla de la guerra civil siria se olvida de que esta guerra civil empezó como una revolución, aunque haya mucha gente que lo quiere negar. Sin ir más lejos, yo cuando estaba allí estamos inmersos en una dictadura en la que mucha gente quería salir y se veía impedida. Sin ir más lejos, amigos de mi padre estuvieron 15 años en la cárcel por ser presos políticos, por no poder expresar su opinión. Obviamente estás inmerso en un país en el que el partido es único, que las elecciones es un único partido en la papeleta, los medios de comunicación obviamente es un control extremo y no puedes expresar una condición política contraria. Entonces, todo esto empezó con una revolución, mucha gente lo achaca, sí, a la sequía que hubo en 2006 a 2011, mucha gente también lo achaca, también lo relaciona con el cambio climático, pero bueno, vamos a ir un poco más allá de esos pasos. La gente básicamente estaba harta de vivir bajo unas condiciones de que allí, por ejemplo, no existía clase media, o eras muy pobre, o te morías de hambre, o eras muy rico. Había gente que vivía más o menos dignamente, pero la gente estaba harta. Los campesinos en esta crisis de sequía que hubo salieron a la calle porque no tenían las condiciones mínimas. Se produjeron esas primeras protestas en Daraa y Hasaka, que muchas veces es conocido Daraa por esos niños que salieron a la calle a manifestarse, las famosas pintadas, después fueron torturados, y así fue como un poco se fue contagiando a lo grande. Y de esta revolución, desgraciadamente, que no fue ni escuchada ni valorada, pasamos a una guerra civil que evolucionó y se consolida la que es hoy en día, que a mi modo de ver, no es por ser medio siria, es una de las catástrofes y las barbaries humanitarias más grandes existentes de la historia moderna. Esto es un mapa que le expliqué a unos chicos que di una charla hace 2 meses, pero bueno, era más explicarles un poco más bien geopolítica, pero bueno, me vale un poco bien para explicar a qué me refiero cuando me refiero a una guerra de desgaste. Sobre todo es un término que usa una periodista muy famosa y la verdad es que muy fiable, que a todos los que estén interesados invito a que la lean, que se llama Olga Rodríguez, y que ella dice que afirma que esto sí que es una guerra de desgaste, porque Estados Unidos no le interesa que ningún bando gane, no le interesa ni que ni que Bashar al-Assad gane, obviamente porque la potencia de Irán tendría sumo poder en Oriente Medio que lo alcanzaría aquí, y tampoco le interesa que obviamente ninguna alza de rebeldes extremistas alcance el poder, porque eso significaría el alza del extremismo y de la presencia de Al-Qaeda aquí. Entonces, ¿qué hace? Pues no apoya a uno, pero suministra al otro armas del modo que puede resistir pero no puede ganar, y es lo que estamos viendo hoy. Realmente nadie gana, todos se desgastan, es una situación de cero, de que la situación no avanza, y esto lo mismo hizo Estados Unidos entre los años 80, entre la guerra entre Irak e Irán. Eso fue lo que hizo. Tenía el trato de suministrar armas a Irak, pero por detrás también se las suministraba a Irán. Entonces se lavaba las manos con ello. ¿Cuál es el contexto social y actual de la guerra en Siria? Vamos. En primer lugar, la desigualdad en las condiciones del territorio. No es lo mismo vivir en Raqqa, que es la ciudad en la que yo estuve, hoy en día tomada por los bárbaros del Daesh, que vivir en Damasco. Que en Damasco, igual, por el día sí que es una realidad más o menos normal, entre comillas, si lo queremos llamar así, pero en cualquier momento te cae una bomba. En Raqqa la situación es precaria, no, lo siguiente. O sea, las mujeres no pueden salir a la calle. Yo recuerdo que cuando estaba en Siria, esto también hice un trabajo sobre ello, la mujer no tenía esa
percepción que tenemos aquí de la mujer árabe que siempre va tapada, que no participa. El papel de la mujer siria en los años en los que yo estuve era bastante avanzado que en otros países y a día de hoy es lamentable. Yo tengo una amiga mía que tuvo que hacer, bueno, era más pequeña que yo y le tocó hace poco hacer los exámenes de acceso a la universidad y no los pudo hacer. No, en Raqqa no puedes ir a la universidad porque eres mujer. ¿Qué hicieron? La metieron en una carretera, o sea, con unos primos a pasar todos los controles, todos los peligros que eso conlleva para que la niña pudiera hacer los exámenes en Homs y después mandarla de alguna forma encubierta a Alepo para que pudiera hacer los exámenes. Y eso pasa así, os puedo dar muchísimos ejemplos de primos míos que no han podido acabar sus estudios. Estamos hablando de una generación perdida, de muchos niños que no tienen acceso a la escuela, no pueden seguir sus estudios universitarios, las mujeres no pueden ni salir a la calle, es una verdadera barbarie. La falta de alimentos obviamente es clara, algunos precios son muy altos en bienes muy básicos y necesarios, eso sí, en Raqqa por ejemplo, que está en manos de Daesh, ves que no hay bienes básicos, pero igual sí que hay tiendas de zumos estas americanas y cosas así. O sea que eso nos da un poco de pensar de dónde les vienen esas ideas a ellos para que quieren instaurar allí. En el ámbito sanitario, la falta de hospitales es inmensa. Por ejemplo, los bombardeos, uno de los puntos centrales son los hospitales. Mi padre es médico y es por uno de los motivos en los que está allí, y en la ciudad, toda la ciudad hay 3 médicos. O sea, no tienen ni material, no les llega ningún material, no tienen obviamente los medios para hacer, no hay medicamentos, no hay absolutamente nadie. Y menos si ya cuando yo vivía allí la gente se podía permitir ir a un médico, no se lo podía permitir, hoy en día muchísimo menos. En el ámbito de educación es lo que os explicaba antes. Los secuestros y las respectivas extorsiones y torturas, yo aquí puedo sacar todos mis ejemplos, pero es que yo misma lo estoy viviendo. Un primo mío estuvo secuestrado, lo tiraron 6 meses después en una carretera y al año siguiente secuestraron al padre los del bando contrario. O sea, es una sucesiva de ni siquiera saben por quién van, y lo único que les importa es eso, secuestrar y jugar a eso, a contribuir a un desgaste psicológico. Eso sí, hay ligeras partes positivas o también ciertas cosas que nos invitaría a la reflexión, y es que antes de la toma del Daesh en mi ciudad, cuando estaba vigilada por el Ejército Libre Sirio, que no son mercenarios todos, aunque las cosas hayan evolucionado peor, y muchísimo menos, la gente, obviamente no había escuelas, no había hospitales, no había tal, cedía sus casas, cedía sus sótanos para que los niños pudieran mínimamente poder seguir las clases. La gente se turnaba para hacer vigilancias, se cedían casas, ¿no? Floreció un poco un espíritu comunitario que yo creo que es lo que florece en los momentos de crisis, ¿no? Que nos humanizamos en extremo y que bueno, floreció eso. La incomunicación es absoluta, obviamente, no existen medios de comunicación, no existe teléfono, internet, bueno, solo existe un ciber en toda la ciudad y para ello tienes que estar inscrito allí para que te vigilen lo que escribes, porque es como yo me comunico con mi padre, o sea que es un hola Dios, estoy bien. Muchas veces ni siquiera las propias personas de la ciudad saben lo que pasa afuera. Yo recuerdo que una vez cayó una bomba en mi ciudad y mi padre nos preguntó dónde cayó, en plan, porque no tienen ni acceso absoluto a nada. Es una incomunicación absoluta. Eso que hablamos antes de la anulación de la propia mujer y de esos factores psicosociales, ¿no? De cómo la gente poco a poco que empezó con ese espíritu revolucionario se fue radicalizando y ejerciendo un poco un marco del miedo como un agente de control social. Los tratos degradantes sucesivos y las violaciones de los derechos humanos que tan ampliamente bonitas aparecen en la Carta de las Naciones Unidas, desde aquella, en el artículo 1.2, vemos que aquí pasan por el arco del triunfo porque la gente no atiende a semejantes sucesivas violaciones degradantes que no me voy a parar aquí a explicar, todo el mundo se puede imaginar.
Esta es una película que hace poco, bueno, esto es un paréntesis, Santiago, hemos tenido la suerte de que nos han construido un cine pequeñito autogestionado que se llama Numax, que si alguna vez vais a Santiago, pasaros por allí porque la verdad es muy agradable. Y hemos tenido la suerte de ver es que no sé cómo llamarlo porque tampoco lo llamaría película, es un director que se llama Osama Mohammed, que la verdad entre la cámara de una chica kurda, una cámara del móvil, intentó grabar toda la situación en su ciudad. Es muy dura, es una película muy dura realmente, pero también tienen del fondo una fonda de sensibilidad que yo creo que últimamente creo que fue las películas más sensibles obviamente que pude ver, y tiene unas reflexiones muy bonitas, así que quien pueda verla le invito a que lo vea. Es también otra clasificación culturalista, asimilacionalista y simplista, orientalista también, si lo puedo decir. Esta es otra ecuación, ¿no?, que tenemos aquí para comprender ese mosaico, un mosaico complejo, y nos regimos siempre por una lógica simplista, culturalista, orientalista incluso, ¿no?, de decir, ay, sí, eso es lo mismo que Nusra y lo mismo que el ejército árabe y lo mismo que los sublevados y lo mismo que los rebeldes. No, exactamente, la gente tiene que conocer las diferencias estructurales y sobre todo no hacer más lejos que, por ejemplo, la película que antes os indicaba está hecha con cámaras de móvil, con niños pequeños, gente usuaria que subía a YouTube su móvil, lo más precario y lo más inmediato. Y por ejemplo podemos ver los vídeos de Daesh, como a mí no me gusta llamarle Estado Islámico, cómo son sus grandes producciones, ¿no? Que vemos un alto nivel de producción casi rozando al Hollywood. Entonces, ¿de dónde vienen esas inversiones? ¿De dónde vienen esas capacidades para hacer esas cosas? Es muy interesante también el tema de la propaganda. Dejando a Siria atrás un poco y haciendo, bueno, un repaso de lo más simple, ahora vamos a ver cómo se rigen esas personas de ese tránsito de Siria a otros países. Las condiciones son degradantes de salida básicamente porque lo que está floreciendo ahora mucho son las mafias, que son los que facilitan a la gente que salgan de Siria, y obviamente muchas personas no se lo pueden ni permitir. Estamos hablando entre que los yo tengo familiares míos que han salido la única forma que han tenido que salir es pagándole a contrabandistas entre 500 y 1000 dólares, que no es una cifra precisamente baja en este contexto, para que puedan salir en unas condiciones de saltar muros, estar perseguidos por la policía turca, estar perseguidos por los controles del Daesh, y ya si llegas allí, búscate la vida en Turquía porque Turquía es muy difícil. Obviamente los campos de refugiados, vemos las noticias todos y los que hemos visto sabemos en qué condiciones están. Esto es otro aspecto de las amenazas administrativas del Daesh, que una vez que sales de Siria y ven que tu casa está libre de 15 días, te amenazan con sacártela. De hecho, mi padre tuvo que volver a nuestra casa porque nos estaban amenazando de que nos iban a quitar la casa. Entonces, ese maltrato psicológico que te incitan, ¿no? Sí, tú vete, escapa de nosotros, pero nosotros te vamos a coger tu casa, te vamos a coger tus bienes y los vamos a utilizar para lo que tú ya sabes. Ese es un esquema que me parece muy interesante y muy aplicable no solo a la situación de los refugiados, sino también a ya anterior a los inmigrantes. Esa marginación, este rechazo que ofrecemos, que se convierte en una territorialización, que vemos todavía, por ejemplo, en los guetos, sin ir más lejos, ¿no? Esa inaccesibilidad, ya no solo física, sino de alguna forma psicológica a la red pública. No puedes acceder a los colegios, no puedes acceder a las calles principales, no puedes acceder a la política, no puedes acceder, entonces te vuelves invisible. Florecen las desigualdades sociales porque no encuentras un trabajo digno, porque no te puedes mantener, y eso te impide, te anula como persona y te dificulta a tener un futuro digno. Esto seguramente muchos de vosotros lo habéis visto.
Bueno, lo que más famoso es una imagen que la verdad no quise poner porque tampoco me parecía muy adecuada, pero suponía que muchos de vosotros ya la habíais visto. Me parece mucho más elegante la representación que hizo, por ejemplo, Banksy, que me parece bastante muy aguda. Y por ejemplo, vemos dos diferencias de reacción, ¿no? De una para mí elegante y otra para mí menos elegante, que es la de Charlie Hebdo, pero ya sabemos todos que Charlie Hebdo, su finalidad no es la crítica, sino espabilar en nosotros una perspectiva de crítica, ¿no? A veces hay que ir mucho más lejos para que la gente asimile lo que en realidad pasa. Entonces, esta reacción tardía que nos vino a nosotros de hace 2 meses realmente nos enteramos que sí había una guerra. ¿Qué ha pasado con nuestra conciencia estos 4 años atrás? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta que esto ha pasado? Ha tenido que pasar esta imagen para que nosotros de verdad nos demos cuenta de lo que está pasando. Llegamos ahora a la acogida, que se rige básicamente por... Tampoco que os quiero dar mucho la brasa con cosas de derecho internacional, porque la verdad no va ahora mismo, pero básicamente el Estatuto del Refugiado se rige por esto, ¿no? Por la Convención sobre el Estatuto del Refugiado del 51 y que entra en vigor más tarde, en el 54, si no me digo. 142 países están obligados a respetarlo y ya vemos cuántos de ellos lo respetan y cuántos no. Esto es una distinción también importante que se hace en los medios de comunicación, ¿no? De refugiado, migrante, refugiado, desplazado, que sí me parece interesante, migrante, refugiado. La diferencia es que el refugiado se ve obligado a salir por conflicto, por causas de fuerza. El refugiado, el desplazado sí, el refugiado tiene que traspasar una frontera internacional, pero yo lo que me quedaría es el común denominador de todos ellos, que para mí es persona y ser humano, y que todos se merecen una acogida y un trato mínimamente digno. No se puede concebir lo que están haciendo algunos países, de verdad que no. Lo otro es que lo más gracioso es que la convención no fue diseñada para hacer frente a las causas, sino para paliarlas. Es decir, sí, nosotros dejamos que suceda esto, pero esto es un mecanismo para paliar ello. Bueno, la convención define el refugiado, las condiciones, etc. Y tenemos ahora mismo, por ejemplo, si echamos atrás el 2012, 2013, no sé cuándo fue, la negación a familias y de atención sanitaria en España mismamente. Las ayudas que hubo hasta hace poco para Palestina, para refugiados en Palestina, no había. Hace poco, el 28 de septiembre, sí que se permitió. Vemos antes de ayer, por ejemplo, el señor Donald Trump, las lindezas que decía de los refugiados. El caso de Hungría, también vaya perla, el primer ministro. Entonces sí, vamos a ir bastante a los derechos humanos, a la cooperación del desarrollo, todas las resoluciones de la ONU, desde la del 2625, desde la del año 86, la del 2000, la del post-2015, todos dando la brasa con el derecho humano, su unión a la cooperación, a la salud, pero al final realmente se aplica eso a la práctica. Estamos viendo que no. Estos son los datos extraídos de, por ejemplo, el Berliner Zeitung, que 1 de cada 4 berlineses tiene un problema con los extranjeros y cree que los alemanes deben defender su cultura. Y de los franceses, 55% están a favor de que se rebajen las ayudas a los refugiados. A mí esos datos ya de entrada me parecen muy preocupantes, teniendo en cuenta que en el segundo y el primer reparto de refugiados son los países europeos que más refugiados van a acoger. A mí, la verdad, estos ya simples datos de entrada me parecen muy preocupantes. También vemos cómo los medios de comunicación, ¿no?, juegan ese papel, como Europa víctima, sí, porque tiene que acoger a refugiados y tiene que poner gastos, el contribuyente es la primera víctima para poder afrontar esa acogida de gastos, y vemos también a Europa como salvadora. Los principales destinos de Europa. Es una pregunta, y ya para finalizar, porque creo que me estoy extendiendo demasiado. Es eso, ¿existían antes realmente refugiados? Y 2, ¿es realmente la Unión Europea el principal destino de los refugiados? Yo creo que no.
Alemania en este segundo reparto va a coger de cada 1.000.000 de habitantes 80 refugiados y Francia 60. Líbano, por ejemplo, por cada 1.000 va a coger 232. Vemos que los principales países para acoger refugiados no son europeos. Entonces, ¿dónde viene esta crisis? 59 millones de desplazados, tenemos todo el mundo, serían uno de los países más grandes del mundo. O sea, estamos ante sí una crisis mundial ante los refugiados. Pero ¿qué es lo que amenaza a Europa? Esta, como vemos ahora mismo, la amenaza de la identidad cultural, al vivir ensemble, famoso francés, ¿no? Al vivir together. Toda esta identidad cultural que está también fomentada por la islamofobia, quieras o no, Daesh y todos sus sucedáneos lo que están haciendo florecer y hacer creer a esta lógica orientalista es que sí, todos los que van a venir son terroristas, todas esas personas son islamistas, todas estas personas creen en la Sharia, quieren imponer su idea, y no, es que lo que no nos damos cuenta es que las principales víctimas del Daesh es la población siria, que ni siquiera representa sus ideales. Estamos ante una distorsión un poco de la realidad de lo que pasa. Vemos, por ejemplo, el Víctor Orbán, Le Pen, lo que decían de que no aceptarían a sirios. Entonces, lo que estamos haciendo es una integración, miedo y amenaza como control social y también una retroalimentación del odio entre todos. Y lo que la última pregunta es, ¿qué es más rentable, la guerra o la paz? Porque la paz podría ser viable, pero a día de hoy lo que es más rentable es la guerra. Vemos que hoy en día las industrias de la guerra es de las principales. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Mantener la guerra para que estos estados y sus intereses crezcan, se consoliden y sigamos con esta guerra de desgaste, o la paz? Y otra, para finalizar, lo que más miedo también me da es el dominio de la opinión pública, en que sí, se apoya al Assad para simplificar el conflicto, se soluciona el conflicto, Assad sigue en el poder y se instaura nuevamente como Estado seguro Siria, y las personas tienen que ser forzadas otra vez a volver a su tierra para volver otra vez a cómo inició la revolución, a vivir bajo un régimen dictatorial, a vivir bajo presión, torturas, donde igual la sangre y todas las degradaciones de derechos humanos no son tan visibles, pero os aseguro que son existentes. Entonces, creo que, bueno, he intentado sintetizar lo más posible un conflicto muy complejo, y que bueno, he querido hacer un par de reflexiones para todos vosotros. Sé que he sido muy rápida o muy superficial, por eso os dejo aquí mi blog y mi correo por si alguien tiene alguna pregunta o quiere saber cualquier cosa o necesita cualquier cosa, me contacte. Y nada, muchas gracias a todos. Que acontece cando estamos falando dunha guerra? Realmente estas personas son enfermos psíquicos? Ou simplemente son reaccións normais a situacións anómalas e alienadas? O segundo. Que acontece? Que entonces o foco da atención non ten que ir solo sobre as persoas. A atención psicolóxica é necesaria, porque cando vive situacións demasiado fortes, hai xente que é capaz de canalizarlo por si mesmo e outros necesitan de apoio. Pero realmente, onde vamos a curar é volvendo a integrar estas persoas no seu entorno, no seu país, no seu tipo de relacións e que poda restablecer todo eso. E isto é importante, e isto é o que non se pretende, porque de alguna maneira tamén que a salud dos refugiados hai que axudar a desmantelar toda a rede. Vos dades conta. Como afrontamos isto? ¿Cuáles serían as estrategias de afrontamento? Bueno, pues esta xente, sobre todo psicólogos, psiquiatras, que son personas que están traballando en Médicos del Mundo, en Psicólogos del Mundo, Médicos Sen Fronteiras, que son a xente que están no pedo cañón e ven os conflictos, bueno, pues medio cerca, ¿no? E se plantean as cousas desta maneira. E xa o decía Freud tamén, que a forma é unir, volver a xenerar comunidade, porque realmente é a verdadeira forma de curar estas persoas. E como?
pois axudándoos a que volvan a reunirse, e non entre eles, sino tamén entre nós, ¿no? Para coñecer o inimigo e loitar todos juntos contra él, o sea, facer todo o contrario ao que pretenden, que aillarnos, ¿no? Realmente vivimos na era das comunicacións e as persoas estamos máis solas que nunca. Igual temos que plantexarnos que temos que volver a unirnos e ver un frente común, unha loita común cara a algo. Entón, cando a unha persona lle das un objetivo polo que loitar, algo polo que vivir, ten esperanzas no futuro, ten a capacidade de, nos falamos de resiliencia, ¿no? de superar un trauma e sobrepoñerse a él e ter ganas de vivir, ganas de facer algo. Cando unha persona illamos, facemos unha víctima, medicalizamos, así que intentamos, ¿no? Porque aquí realmente o que estamos facendo é pastillas, estrés postraumático para todo o mundo, es unha víctima, aillamos e así manexamos. Entonces, calquera iniciativa que vaya na línea de poder devolver a estas persoas ao seu entorno, que recuperen a súa cultura, as súas relacións, va a ser a maneira de que podan sair desta situación. Bueno, e ademais, se vos fixades, algo que estamos observando, ¿no? Na nosa cotidianidade, é que seguro que o tedes falado entre vos, coa vosa xente, vamos a ver como, coa situación tan crítica, tan grave que temos, ninguén a monta gorda, ¿no? O sea, ninguén se subleva, ninguén fai, bueno, ningún acto, sí, pois incluso estamos a dicir violento, ¿no? É extraño, ¿no? Que a xente este tan pasiva. Non en Siria, aquí, Sí, estou falando da nosa cotidianidade, claro, efectivamente. E entonces, pois por que? Pois polos efectos de todo o que vos levamos contado, no, ao longo deste ratiño. O están conseguindo verdadeiramente, no, o seu obxectivo, o obxectivo da acción psicolóxica, da guerra psicolóxica, o están conseguindo. Están conseguindo que nos creamos que efectivamente, pois non vai haber pensións, pois claro, pois que coa crisis económica que estamos vivindo hai que arrimar o ombro, no? E pois resulta que non quedan cartos nos fondos de seguridade do Estado e claro, e como estamos nunha situación tan... Sí, como estamos nunha situación tan complicada, pois resulta que, pois claro, o Estado non pode sufragar os gastos que conleva manter un sistema do benestar social de calidade, non? Unha educación de calidade, unha sanidade de calidade. A xente se está empezando a creer iso e o está aceptando, se está resignando a que, pois que lle vamos a facer, non? Pois vamos a dar gracias de que de momento temos isto, non? Por lo tanto, o están conseguindo, nos estamos creendo esa realidade e estamos reaccionando como tal. Por iso non hai reaccións críticas, reaccións de rebeldía, non? E, bueno, xa para pechar, porque non nos podemos demorar máis, me gustaría rematar con estas dúas frases do noso tío Segismundo. Todo canto estableza ligazóns de sentimento entre os homes non poderá menos que exercer un efecto contrario á guerra, non? As persoas, as comunidades, cando están unidas, poden chegar a ter moito poder. Iso é o que non creen eles. E tamén dicía que todo o que promova o desenvolvemento da cultura traballa contra a guerra. Gustaríame recomendarvos encarecidamente, que seguro que moitos de vos a coñecedes, a novela de Huxley, Un mundo feliz. E en esa novela, xa visionariamente no ano 32, Huxley describía unha sociedade que, bueno, o deixamos aí, non? Unha sociedade na que todo o mundo era inmensamente feliz, pero a que prezo? As persoas eran manipuladas xenéticamente para, en función das súas características xenéticas, ocupar un estatus social ou outro, non? E era unha sociedade inmensamente feliz, pero unha sociedade na que estaba totalmente prohibida a cultura, a arte, a filosofía, a religión. Entonces, hai un momento desa novela na que o autor di unha frase moi interesante que un se cree as cousas porque foi condicionado para creerlas. E moitísimas gracias a todos por asistir, por escoitarnos.